En un pueblo remoto donde las supersticiones controlaban cada aspecto de la vida, una joven viuda vivía marginada por todos. Cuando tres sabios errantes llegaron al pueblo, la eligieron para un destino extraordinario, sometiéndola a pruebas que cambiarían su vida para siempre. Pero mientras el pueblo los veneraba como santos, Alma comenzó a sospechar que sus intenciones escondían un oscuro secreto, una historia impactante sobre la manipulación espiritual y el coraje de una mujer que se atrevió a desafiar a quienes todos consideraban mensajeros divinos. El pueblo de Sierra Oscura se encontraba rodeado de densas montañas que parecían devorar la luz del sol cada tarde. Los habitantes vivían bajo el constante temor de los malos espíritus que, según las leyendas locales, habitaban en el bosque circundante. Las puertas se cerraban al anochecer y nadie osaba caminar solo después del crepúsculo. En este lugar de miradas recelosas y murmullos constantes, vivía Alma Vega, una joven viuda de 28 años cuyo marido había perdido la vida en circunstancias misteriosas 3 años atrás. Los rumores decían que el esposo de Alma había desafiado las antiguas tradiciones al adentrarse en el bosque prohibido durante la noche de luna nueva, buscando hierbas medicinales para su madre enferma. Desde entonces, Alma vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, marginada por todos. Los niños la llamaban la mujer de la mala suerte, mientras las ancianas hacían la señal de la cruz cuando la veían pasar por la plaza central. Su único sustento provenía de los textiles que confeccionaba con sus propias manos, vendidos a comerciantes forasteros que no conocían su historia. Una mañana de invierno, 3 hombres vestidos con túnicas grises llegaron a Sierra Oscura. Se presentaron como los 3 sabios del amanecer, maestros de una antigua sabiduría que viajaban por pueblos remotos llevando conocimiento y sanación espiritual. El mayor de ellos, un hombre de barba blanca llamado Esteban, hablaba con una voz profunda que parecía resonar en el alma de quienes lo escuchaban. El alcalde don Fermín Ortega, un hombre corpulento cuya autoridad nunca había sido cuestionada, los recibió con los brazos abiertos. Les ofreció hospedaje en su propia casa y convocó a todo el pueblo para escuchar sus enseñanzas. Los otros 2 sabios, Mateo y Gabriel, permanecían mayormente en silencio, asintiendo a las palabras de Esteban con gestos solemnes. Durante la primera reunión en la plaza central, los 3 sabios hablaron sobre el poder de la purificación espiritual y la necesidad de liberar al pueblo de las energías negativas que lo atormentaban. Explicaron que habían sido guiados hasta Sierra Oscura por visiones divinas para ayudarlos a encontrar la paz y la prosperidad. Mientras el pueblo escuchaba embelesado, Alma observaba desde la distancia. Notó cómo el sabio Gabriel miraba fijamente a las jóvenes más hermosas del pueblo con un brillo extraño en sus ojos. También percibió que Mateo examinaba con demasiado interés las joyas que algunas mujeres llevaban al cuello. Esa noche, mientras Alma tejía a la luz de una vela, escuchó golpes en su puerta. Al abrir, se encontró frente a los 3 sabios que la miraban con expresiones indescriptibles. Esteban le comunicó que los espíritus la habían elegido para un propósito especial. Debía someterse a 3 pruebas sagradas que purificarían su alma y traerían bendiciones a todo el pueblo. La primera prueba consistía en pasar una noche completa en el bosque prohibido, enfrentando sus miedos más profundos. La segunda prueba requería que renunciara al talismán que llevaba siempre consigo, último recuerdo de su esposo fallecido. Y la tercera prueba exigía que entregara todas sus posesiones a los necesitados y pasara 7 días en ayuno y meditación en el templo abandonado de la montaña. El pueblo entero se reunió al día siguiente para presenciar el anuncio oficial. Esteban proclamó que los espíritus habían elegido a la viuda para convertirse en la nueva guía espiritual de Sierra Oscura. Las mismas personas que la habían marginado durante años ahora la miraban con una mezcla de asombro y envidia. Lo que nadie sabía
era que mientras los tres sabios predicaban sobre pureza y sacrificio durante el día, por las noches se reunían en la casa del alcalde para disfrutar de festines opulentos. Gabriel y Mateo bebían el mejor vino de la región, mientras Esteban recibía generosas donaciones de los habitantes más adinerados del pueblo, prometiéndoles bendiciones especiales y protección contra los malos espíritus. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, Alma decidió caminar cerca de la casa del alcalde. Se detuvo bajo una ventana cuando escuchó risas y el tintineo de copas. Agachándose entre los arbustos, pudo ver a través de una rendija en las cortinas una escena que le heló la sangre. Los tres sabios, sin sus túnicas ceremoniales, contaban monedas de oro sobre una mesa mientras bebían y comían con glotonería. Esteban hablaba sobre los próximos pueblos que visitarían después de conseguir todas las riquezas posibles de Sierra Oscura. Gabriel mencionó con lujuria a las muchachas que planeaba llevar consigo, como parte de un supuesto ritual de purificación. Mateo, el más joven de los tres, explicaba cómo las tres pruebas impuestas a Alma servirían para sus propósitos. La primera prueba en el bosque la dejaría vulnerable y aterrorizada, más dispuesta a obedecer sin cuestionar. La segunda prueba, renunciar a su talismán, eliminaría su conexión con su esposo fallecido, cuyo valor real desconocía ella misma. Fue entonces cuando Alma comprendió la verdad sobre el talismán. Su esposo le había confiado aquel colgante antes de su fatídica expedición al bosque, diciéndole que contenía algo muy valioso que protegería a su familia por generaciones. Nunca lo había abierto por respeto a su memoria. Lo más perturbador fue escuchar a Esteban hablar sobre la tercera prueba. El templo abandonado donde Alma debía ayunar durante 7 días había sido utilizado anteriormente por ellos para abandonar a otras mujeres elegidas en pueblos anteriores. Algunas habían perdido la vida durante el prolongado ayuno, otras habían enloquecido por el aislamiento. Con el corazón latiendo violentamente, Alma regresó a su cabaña. En la soledad de su hogar, abrió por primera vez el talismán que siempre llevaba al cuello. Dentro encontró un pequeño mapa dibujado en un trozo de pergamino. Reconoció inmediatamente los contornos del bosque prohibido y una marca que señalaba un lugar específico con las palabras oro antiguo escritas con la letra de su esposo. Comprendió entonces por qué su marido había ido al bosque aquella noche fatal. Había descubierto un antiguo tesoro, probablemente de la época colonial, y quería asegurarlo para el futuro de ambos. También entendió por qué los sabios la habían elegido a ella entre todas las personas del pueblo. De alguna manera, habían descubierto la existencia del mapa y necesitaban que ella los guiara hasta el tesoro. Alma pasó la noche reflexionando sobre sus opciones. Podía huir del pueblo, pero los sabios la encontrarían fácilmente. Podía negarse a realizar las pruebas, pero entonces la acusarían de herejía frente a todo el pueblo, y nadie cuestionaría a los venerados sabios. Mientras observaba el amanecer desde su pequeña ventana, Alma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Utilizaría las pruebas impuestas por los falsos sabios para desenmascarar sus verdaderas intenciones. Aceptaría el desafío, pero a su manera. Esa mañana, Alma visitó a la única persona en el pueblo que podría ayudarla, la anciana doña Carmen, una mujer que vivía tan marginada como ella por conocer los antiguos secretos de las hierbas medicinales. La comunidad la toleraba únicamente porque necesitaban sus remedios, pero la evitaban por temor a sus conocimientos. Doña Carmen escuchó atentamente el relato de Alma. Le entregó un pequeño frasco con un líquido transparente que le permitiría mantenerse consciente incluso sin comer durante varios días. También le dio un ungüento especial para protegerse de los peligros del bosque nocturno. Con una nueva determinación brillando en sus ojos, Alma regresó a la plaza central, donde los tres sabios presidían una ceremonia para bendecir los campos. Cuando terminó el ritual, se acercó a Esteban y le comunicó con voz clara que estaba lista para comenzar las pruebas esa misma noche.
El atardecer llegó demasiado rápido para el gusto de Alma. Todo el pueblo se había reunido en el límite del bosque prohibido para presenciar el inicio de su primera prueba. Mujeres que nunca le habían dirigido la palabra ahora le ofrecían amuletos de protección. Hombres que la habían ignorado durante años la miraban con un nuevo respeto. Esteban se acercó a ella con aire solemne, portando una antorcha que iluminaba su rostro con sombras inquietantes. Le explicó que debía adentrarse en el bosque, siguiendo el camino marcado con piedras blancas. Al llegar al centro, encontraría un círculo de árboles antiguos donde debía permanecer hasta el amanecer, enfrentando sus temores más profundos. Gabriel le entregó una pequeña bolsa de tela que supuestamente contenía hierbas sagradas para protegerla. Mateo le dio instrucciones precisas de no abandonar el círculo bajo ninguna circunstancia, o los espíritus la castigarían severamente. Lo que los sabios desconocían era que Alma había memorizado el mapa del talismán y sabía exactamente dónde se encontraba el tesoro. También ignoraban que había untado su piel con el ungüento protector de doña Carmen y que llevaba consigo una pequeña daga escondida entre los pliegues de su falda. Antes de partir, Alma le entregó discretamente el talismán a doña Carmen, quien había acudido a pesar de su avanzada edad. La anciana lo ocultó entre sus ropas con un gesto imperceptible para los demás. Si algo le sucedía a Alma en el bosque, al menos el secreto del tesoro no caería en manos de los falsos sabios. Con paso firme, Alma se adentró en la oscuridad del bosque mientras el pueblo entero contenía la respiración. Siguió el sendero marcado durante media hora hasta perder de vista las últimas luces del pueblo. Cuando estuvo segura de que nadie podía verla, abandonó el camino de piedras blancas y tomó una ruta alternativa. Su plan era sencillo pero arriesgado. Primero, encontraría el tesoro y confirmaría su existencia. Luego regresaría al círculo de árboles para pasar la noche como se esperaba de ella. Al amanecer, tendría la primera prueba de la verdadera naturaleza de los tres sabios. El bosque nocturno era un laberinto de sonidos inquietantes y sombras engañosas. A pesar del ungüento protector, Alma sentía el frío colarse hasta sus huesos. Caminó durante una hora, orientándose por las estrellas, como le había enseñado su esposo, hasta llegar a un pequeño claro donde se erguía una formación rocosa con forma de mano extendida. Según el mapa, el tesoro debía encontrarse bajo la roca que semejaba el pulgar de la mano. Con esfuerzo, Alma apartó varias piedras pequeñas y comenzó a cavar con un palo. Después de varios minutos de trabajo agotador, su improvisada herramienta chocó contra algo metálico. Con el corazón acelerado, desenterró un pequeño cofre de hierro oxidado. Al abrirlo, contuvo un grito de asombro. Dentro había varias monedas de oro antiguas y un collar de piedras preciosas que brillaban incluso en la penumbra del bosque. Su esposo había tenido razón, era un tesoro de la época colonial, probablemente enterrado por algún fugitivo que nunca regresó a reclamarlo. Alma tomó una de las monedas como prueba y volvió a enterrar el cofre en el mismo lugar. Luego marcó el sitio con un patrón de ramas que solo ella reconocería. Con esta evidencia, podría demostrar que los sabios conocían la existencia del tesoro y que sus pruebas espirituales eran solo una fachada para apoderarse de él. Regresó al camino marcado y llegó finalmente al círculo de árboles antiguos donde debía pasar la noche. Se sentó en el centro y esperó, alerta a cualquier sonido o movimiento. Tal como sospechaba, cerca de la medianoche escuchó pasos aproximándose sigilosamente. Fingiendo estar dormida, entreabrió los ojos lo suficiente para distinguir la figura de Gabriel acercándose entre los árboles. El falso sabio revisaba el suelo con una antorcha, claramente buscando alguna señal que lo condujera al tesoro. Al no encontrar nada, se acercó a Alma y estuvo a punto de registrar sus ropas cuando un ruido distante lo sobresaltó, haciéndolo retroceder y desaparecer nuevamente entre los árboles.
Alma pasó el resto de la noche en vela, con la daga firmemente agarrada bajo su manto. Al amanecer, escuchó voces y vio acercarse a los tres sabios, seguidos por un pequeño grupo de aldeanos, incluyendo al alcalde don Fermín. Esteban la recibió con una sonrisa forzada, preguntándole sobre su experiencia nocturna. Alma respondió con voz calmada que había tenido visiones reveladoras sobre el futuro del pueblo y sobre los propios sabios. La inquietud en los ojos de Esteban fue apenas perceptible, pero Alma la notó con satisfacción. El pueblo entero celebró su regreso como si hubiera realizado una hazaña extraordinaria. Nadie había sobrevivido una noche completa en el bosque prohibido en generaciones. Las mismas personas que la habían evitado durante años ahora querían tocar su ropa para recibir buena fortuna. La segunda prueba fue anunciada para el día siguiente. Alma debería renunciar públicamente a su talismán, arrojándolo a una hoguera purificadora en la plaza central. Mientras tanto, regresó a su cabaña para descansar y prepararse para la siguiente fase de su plan. Esa tarde, doña Carmen la visitó secretamente, trayendo noticias preocupantes. Había visto a Mateo hurgando entre las pertenencias del difunto boticario del pueblo, buscando algún tipo de veneno de efecto lento. También le contó que Gabriel había estado haciendo preguntas sobre el esposo fallecido de Alma, especialmente sobre sus últimos días, y si había mencionado algún descubrimiento importante. Alma comprendió que su situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. Los sabios no solo querían el tesoro, sino que estaban dispuestos a eliminarla una vez que obtuvieran lo que buscaban. Debía actuar con extrema cautela y acelerar su plan. Con la ayuda de doña Carmen, Alma creó un falso talismán idéntico al original. En su interior colocó un mensaje escrito con tinta invisible que solo se revelaría al contacto con el fuego. También preparó varias copias del mapa original, ocultándolas en diferentes lugares. Esa noche, mientras los sabios cenaban con el alcalde y los hombres más influyentes del pueblo, Alma se deslizó hasta la casa de don Fermín. Desde el mismo escondite de la noche anterior, observó cómo Esteban describía con lujo de detalles las riquezas que obtendrían del bosque una vez que Alma completara las 3 pruebas. Gabriel brindaba por las hermosas jóvenes que seleccionarían para el supuesto ritual de purificación que realizarían antes de partir, mientras Mateo contaba las donaciones recibidas durante el día. El alcalde, completamente engañado, prometía su total apoyo a cambio de una porción del tesoro. Alma regresó a su cabaña con una nueva determinación. Ya no solo buscaba proteger el tesoro y a sí misma, sino también salvar a las jóvenes del pueblo de un destino terrible. Se preparó mentalmente para la segunda prueba, consciente de que cada paso la acercaba más al peligroso desenlace. La mañana de la segunda prueba amaneció inusualmente calurosa para esa época del año. La plaza central había sido decorada con flores silvestres y ramas de árboles sagrados. En el centro se había construido una hoguera ceremonial que sería encendida al mediodía. Todo el pueblo se había congregado para presenciar el momento en que Alma renunciaría a su talismán. Las mujeres vestían sus mejores ropas y los hombres habían abandonado sus labores en los campos. Incluso habían llegado personas de aldeas, vecinas atraídas por los rumores sobre los milagrosos sabios y la viuda elegida. Alma llegó a la plaza vistiendo una túnica blanca que Esteban le había entregado la noche anterior. Su rostro mostraba una serenidad que desconcertaba a los sabios, quienes esperaban verla nerviosa o reticente. La ceremonia comenzó con Esteban dirigiendo oraciones en una lengua antigua que nadie en el pueblo comprendía. Gabriel y Mateo lo flanqueaban, sosteniendo inciensos que llenaban el aire con un aroma dulzón. El alcalde don Fermín permanecía cerca, visiblemente orgulloso de haber traído tanta bendición a su comunidad. Llegó el momento crucial. Esteban pidió a Alma que se acercara a la hoguera recién encendida. Con voz potente,
explicó al pueblo que el talismán representaba las ataduras del pasado y que su sacrificio abriría las puertas a un futuro próspero para todos. Alma dio un paso al frente y se quitó el falso talismán del cuello. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, girando lentamente para mostrar el objeto a la multitud. Sus ojos se encontraron brevemente con los de doña Carmen, quien asintió imperceptiblemente desde la primera fila. Antes de arrojar el talismán al fuego, Alma pidió permiso para dirigir unas palabras al pueblo. Esteban, aunque visiblemente contrariado, no pudo negarse sin levantar sospechas. Con voz clara y firme, Alma habló sobre su esposo fallecido y sobre cómo el talismán había sido su último regalo. Mencionó que dentro guardaba un secreto poderoso que ahora entregaría al fuego purificador como muestra de su compromiso con el bienestar de todos. Al decir estas palabras, lanzó el falso talismán a las llamas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. En lugar de simplemente consumirse, el talismán estalló en llamas de colores brillantes, liberando un humo púrpura que ascendió en espiral hacia el cielo. El humo comenzó a formar palabras legibles en el aire, revelando el mensaje que Alma había preparado con las hierbas especiales de doña Carmen. Las palabras flotaron por encima de la multitud, como si estuvieran escritas por una mano invisible. Cuidado con los falsos profetas que buscan oro y mujeres inocentes. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Los sabios intercambiaron miradas de pánico mientras intentaban mantener la compostura. Esteban, recuperándose rápidamente, proclamó que se trataba de una señal divina, advirtiendo sobre los enemigos invisibles que acechaban al pueblo. Pero Alma no había terminado. De entre sus ropas sacó la moneda de oro que había encontrado en el bosque. La sostuvo en alto para que todos pudieran verla, explicando que la había recibido durante sus visiones nocturnas. Mientras los aldeanos contemplaban la moneda con asombro, Alma reveló que había tenido una visión sobre 3 hombres que viajaban de pueblo en pueblo, engañando a las personas con falsas promesas espirituales mientras buscaban tesoros ocultos y abusaban de mujeres inocentes. El rostro de Esteban se transformó en una máscara de furia apenas contenida. Intentó interrumpirla, acusándola de estar poseída por espíritus malignos que buscaban sembrar la discordia. Pero su voz fue acallada por los gritos de una joven que se abría paso entre la multitud. Era Lucía, la hija del panadero, quien con lágrimas en los ojos confesó que Gabriel había intentado forzarla la noche anterior, prometiéndole bendiciones especiales si accedía a un ritual privado de purificación. Solo la intervención de su hermano mayor había evitado lo peor. Mientras el pueblo procesaba esta revelación, otra mujer de una aldea vecina se adelantó. Reconoció a los 3 sabios como los mismos hombres que habían visitado su pueblo el año anterior. Allí también habían elegido a una joven para pruebas especiales. La muchacha nunca regresó del templo de meditación y los sabios habían partido apresuradamente una noche llevándose las donaciones de todos. El caos se apoderó de la plaza. Gabriel y Mateo intentaron huir, pero fueron detenidos por los hombres del pueblo. Esteban, viendo su plan desmoronarse, sacó un cuchillo y tomó a Alma como rehén, exigiéndole que revelara la ubicación exacta del tesoro. Con el filo del cuchillo presionando su garganta, Alma miró directamente a los ojos de su captor. Con voz serena le dijo que el verdadero talismán ya no estaba en su poder y que el mapa había sido enviado a las autoridades de la capital provincial. En ese momento, doña Carmen arrojó un puñado de hierbas al fuego, creando una nube de humo picante que hizo a Esteban soltar a Alma mientras tosía desesperadamente. Los hombres del pueblo aprovecharon para reducirlo y atarlo junto a sus cómplices. El alcalde don Fermín, temiendo que su complicidad fuera descubierta, intentó presentarse como otra víctima del engaño. Pero Alma reveló que había escuchado sus conversaciones privadas con los sabios, exponiendo su codicia
y traición al pueblo que debía proteger. La multitud, enfurecida por tantas mentiras, exigía justicia inmediata. Algunos proponían castigos severos para los impostores, mientras otros querían enviarlos a las autoridades provinciales. En medio del tumulto, Alma levantó su voz pidiendo calma y razón. Con palabras medidas, explicó que la venganza no traería paz a sus corazones. Propuso que los 3 falsos sabios y el alcalde corrupto fueran llevados a la capital para ser juzgados conforme a la ley. Allí podrían responder por sus crímenes en este y otros pueblos. La multitud, aunque reticente, accedió a su propuesta. Los prisioneros fueron encerrados en el granero comunal bajo vigilancia constante, mientras se enviaba un mensajero a la capital para informar a las autoridades. Una semana después, los representantes de la justicia provincial llegaron a Sierra Oscura. Los 3 falsos sabios y el exalcalde fueron esposados y llevados para enfrentar un juicio formal. Antes de partir, Esteban miró a Alma con odio incontenible, jurando que algún día se vengaría de ella. Con la partida de los impostores, el pueblo se enfrentaba a una crisis de liderazgo y fe. Las supersticiones que habían regido sus vidas durante generaciones ahora parecían cuestionables. La confianza en las figuras de autoridad había sido severamente dañada. En una asamblea comunitaria celebrada en la misma plaza donde días antes se había desarrollado el drama, los habitantes debatían acaloradamente sobre el futuro del pueblo. Algunos proponían elegir inmediatamente un nuevo alcalde, otros sugerían formar un consejo de ancianos para tomar decisiones colectivas. En medio del debate, doña Carmen se levantó con dificultad apoyada en su bastón. El silencio se hizo inmediato, pues nunca antes la anciana había participado en asuntos públicos. Con voz cascada pero firme, señaló a Alma como la persona que debía guiarlos en este período de transición. La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación. La mujer que había sido marginada durante años ahora era vista como un símbolo de valentía y sabiduría. Aquella que había sobrevivido al bosque prohibido, desenmascarado a los falsos profetas y salvado al pueblo de la explotación, merecía su respeto y confianza. Alma, sorprendida por la propuesta, pidió tiempo para reflexionar. En su corazón sabía que el pueblo necesitaba mucho más que un nuevo líder. Necesitaba sanar las heridas del pasado y construir una comunidad basada en la verdad y el apoyo mutuo. Esa noche, mientras meditaba sobre su respuesta, Alma visitó la tumba de su esposo en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Por primera vez en 3 años, se sintió en paz con su memoria. Le contó en silencio sobre el tesoro que había encontrado y sobre cómo su último regalo la había salvado a ella y a todo el pueblo. Al amanecer, Alma había tomado su decisión. Reunió a todos en la plaza y les comunicó que aceptaría guiarlos temporalmente, pero con una condición. El tesoro del bosque, una vez recuperado, no pertenecería a ninguna persona en particular, sino a toda la comunidad. Sería utilizado para construir una escuela, mejorar los caminos y asegurar alimentos para los más necesitados durante los inviernos difíciles. Su propuesta fue aceptada con entusiasmo. Un grupo de hombres valientes, guiados por las instrucciones de Alma, recuperó el cofre del bosque. Tal como ella había prometido, el contenido fue inventariado públicamente y guardado en una nueva arca comunal con 3 llaves diferentes, custodiadas por personas elegidas por votación. Durante los meses siguientes, Sierra Oscura experimentó una transformación notable. Bajo el liderazgo de Alma, las viejas supersticiones fueron gradualmente reemplazadas por un entendimiento más racional de la naturaleza. El bosque prohibido dejó de ser un lugar temido para convertirse en una fuente sostenible de plantas medicinales y alimento. Doña Carmen, ahora respetada como maestra de conocimientos ancestrales, comenzó a enseñar a los jóvenes sobre las propiedades curativas de las plantas locales.
Las mujeres, inspiradas por el ejemplo de Alma, empezaron a participar activamente en las decisiones comunitarias. La noticia de lo ocurrido en Sierra Oscura se extendió por la región. Representantes de pueblos vecinos viajaban para conocer a la viuda valiente que había derrotado a los falsos sabios. Algunos buscaban consejos, otros querían establecer alianzas comerciales con una comunidad que ahora era vista como progresista. 6 meses después de los acontecimientos, llegó una carta oficial de la capital provincial. Los 3 falsos sabios habían sido juzgados y encontrados culpables de múltiples crímenes en varios pueblos. Esteban y Gabriel fueron condenados a trabajos forzados en las minas del norte por el resto de sus vidas. Mateo, siendo el más joven y habiendo cooperado con la justicia, recibió una sentencia menor. El exalcalde Don Fermín, tras confesar su participación en el engaño, fue sentenciado a 5 años de prisión y a la devolución de todos los bienes adquiridos ilegalmente durante su administración. Estos recursos serían destinados a obras públicas en Sierra Oscura. La carta también incluía un reconocimiento oficial a Alma por su valentía y servicio a la justicia. Se le ofrecía un puesto en el gobierno provincial que requeriría su traslado a la capital. Después de considerarlo cuidadosamente, Alma decidió permanecer en su pueblo. Su trabajo allí no había terminado. 1 año después de la partida de los falsos sabios, Sierra Oscura celebró su primera fiesta de la luz, conmemorando el día en que la verdad había prevalecido sobre el engaño. La plaza central, ahora adornada con flores y lámparas coloridas, se llenó de música y bailes. Alma, vestida con un sencillo traje blanco, fue coronada simbólicamente como la guardiana de la verdad. Ya no era la viuda marginada, sino una mujer respetada y querida por todos. Su cabaña en las afueras había sido reemplazada por una casa digna en el centro del pueblo, donde recibía a cualquiera que necesitara consejo o ayuda. Esa noche, mientras observaba a los niños jugar sin miedo hasta después del anochecer, Alma reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De víctima a heroína, de marginada a líder, su camino había estado marcado por el dolor, pero también por un coraje que ni ella misma sabía que poseía. El talismán original, que contenía el mapa del tesoro, ahora descansaba en una pequeña caja de cristal en la recién construida casa comunal. Se había convertido en un símbolo del cambio que una sola persona valiente podía generar cuando se atrevía a cuestionar lo establecido y a enfrentarse a la injusticia. Años después, Sierra Oscura se había transformado en un modelo para otros pueblos de la región. La escuela construida con el oro del bosque educaba no solo a los niños locales, sino también a jóvenes de comunidades vecinas. Los antiguos caminos de tierra habían sido reemplazados por rutas empedradas, que facilitaban el comercio y la comunicación. La historia de Alma y los falsos sabios se convirtió en una leyenda que los padres contaban a sus hijos como lección sobre el valor de la verdad y el peligro de seguir ciegamente a quienes se proclaman poseedores de conocimientos superiores. El bosque, anteriormente temido como morada de espíritus malignos, era ahora un santuario natural protegido donde los jóvenes aprendían sobre el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Las supersticiones habían dado paso a un respeto informado por el mundo natural. Alma nunca volvió a casarse, dedicando su vida al bienestar de su comunidad. Sin embargo, no estaba sola. Había encontrado una familia en cada uno de los habitantes que alguna vez la rechazaron y que ahora la consideraban el corazón y alma del pueblo. La valentía de una sola mujer había desencadenado una transformación que trascendió a su propia persona. Su legado no consistía en monumentos de piedra, sino en una comunidad liberada del miedo y la ignorancia, capaz de enfrentar su futuro con confianza y sabiduría. Como ella misma escribió en el libro de Memorias del Pueblo, la verdadera fortaleza no consiste en no tener miedo, sino en actuar correctamente a pesar de él.
Y el verdadero tesoro no es el que se encuentra enterrado en el bosque, sino el que cultivamos juntos cuando nos atrevemos a cuestionar, a buscar la verdad y a cuidar unos de otros. Si la historia de Alma te ha inspirado, déjanos un comentario y comparte este relato con quienes crees que necesitan escuchar sobre el poder transformador de la valentía. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que merecen ser contadas.